Trump mete terror al precio del dólar. ¿Qué está pasando con el billetito verde? ¿Seguirá subiendo en los próximos meses? ¿Y cómo las elecciones en los Estados Unidos están afectando los mercados internacionales? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esos dólares aterrorizados. Aunque suena cliché, no hay nada más cobarde que un billete de $1. Y esto es cierto, y lo vivimos los peruanos en las elecciones pasadas cuando Pedro Castillo justamente se disputaba la presidencia con Keiko Fujimori. Señores, antes de que se dispute la segunda vuelta, salieron de nuestro país cerca de 15.000 a 18.000 millones de dólares aterrorizados ante lo que podía suceder en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Fue un desastre. Pero no quizá el desastre que se esperaba. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el precio del dólar en nuestro país y en los mercados internacionales? Porque el billetito verde ha comenzado a subir. De hecho, esta semana llegó a tocar un pico de los 3.85 soles por cada dólar. Un nivel, que no se veía ya hace varios meses. Y hay un factor clave que también tiene que ver con elecciones, no en Perú, pero sí con elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales que disputan en este momento el expresidente Donald Trump, un nombre clave que todo el mundo conoce, y el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero ¿qué ha ocurrido en específico? Porque esa noticia de la disputa se conoce ya hace varios meses, evidentemente. Pero un factor clave en las últimas semanas ha sido el primer debate justamente presidencial que se ha adelantado varios meses de lo que usualmente es, porque las elecciones en los Estados Unidos recién van a ser en noviembre de este año. Pero la semana que ha pasado, el presidente Joe Biden se enfrentó en un debate a nivel no solo nacional, sino internacional con el expresidente Donald Trump. Y valgan verdades, si Joe Biden ya generaba muchísimas dudas por su avanzada edad, en este enfrentamiento verbal con Donald Trump, que es un monstruo y un gran comunicador además, pues lo que generó Biden es muchísimas más preocupaciones, no solo dudas, sino preocupaciones entre los votantes demócratas, porque se ha mostrado como ya se viene mostrando en sus últimas apariciones, confundido, distraído, como una persona que no está al 100% de sus capacidades. Es decir, este primer debate presidencial entre Donald Trump y el presidente Joe Biden, para la mayoría de analistas, incluidos los demócratas, ojo, incluido políticos liberales en los Estados Unidos, lo ganó claramente Donald Trump. No por sus méritos, sino más bien por los constantes fallos y errores de Joe Biden, y esto ha generado evidentemente un impacto directo en los mercados internacionales. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, Omar, un debate presidencial en los Estados Unidos con los mercados internacionales, con las bolsas en el mundo y sobre todo con el precio del dólar, con el precio del billetito verde? Pues todo, porque los mercados justamente están anticipando quién puede convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Si Joe Biden va a repetir el plato y va a continuar 4 años más, o si Donald Trump volvería justamente a sentarse en la silla más poderosa del mundo. Y este primer debate presidencial lo que indicaría, ojo, es que Donald Trump cada vez está más cerca de volver a convertirse en presidente de los Estados Unidos, con las implicancias económicas, vamos a hablar del económico, con las implicancias económicas que eso traería, y es por eso que los mercados han estado sumamente nerviosos, es por eso que hemos visto al dólar subir en los últimos días, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una eventual victoria de Donald Trump termina impactando en los mercados internacionales y en específico termina impactando en el precio del dólar? A ver, la respuesta es muy sencilla porque además hay evidencia de lo que hizo Donald Trump cuando ya fue presidente de los Estados Unidos en materia económica. Los temores se centran en mayores aranceles, rebaja de impuestos a empresas y una activa política fiscal expansiva, fórmula que ya aplicó el candidato republicano en su primera administración y que, teniendo en cuenta el status quo de la economía estadounidense, ahondaría el déficit fiscal y las presiones inflacionarias, es decir, alza de precios, con lo que la Fed tendría que mantener su tasa de interés en el 2025 en un nivel más alto de lo previsto. Y entonces, ¿qué sucede
cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, su Banco Central, mantiene sus tasas de interés altas, bueno, lo que sucede es que los dólares justamente van a ese mercado, justamente porque paga intereses mucho más atractivos que los que podría pagar un banco que tiene su tasa de interés mucho más bajo. Y cuando los dólares van al mercado estadounidense, salen de los países emergentes como el Perú, y cuando hay salida de dólares de un mercado, ¿qué es lo que sucede? A menor oferta, mayor es el precio. A menor cantidad de un producto, el precio sube. Y es lo que ha venido ocurriendo en el mercado peruano y es lo que ha venido ocurriendo en los mercados internacionales. Ha habido mayor demanda de dólares. Los dólares han estado saliendo de los mercados emergentes porque los inversionistas temen justamente que haya mayor necesidad del billetito verde en el futuro ante una eventual victoria del presidente Donald Trump, y eso ha impulsado su precio en las últimas semanas. Pero no solo eso, no solo tiene que ver con una política monetaria mucho más restrictiva de parte del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed, ante una eventual victoria de Donald Trump que lleve a los Estados Unidos a mayores presiones inflacionarias. También tiene que ver con lo que Donald Trump hizo ya en su primer gobierno, que tiene que ver con una disputa, o hay que decirlo claramente, con una guerra comercial con la otra potencia económica importante en el mundo, que es China. Entonces, Donald Trump, cuando fue presidente, evidentemente se plantó a los chinos y decidió poner una serie de barreras y de restricciones justamente a la importación de productos chinos hacia los Estados Unidos. China evidentemente iba a contestar y también decidió poner una serie de barreras comerciales al ingreso de productos estadounidenses al mercado del gigante asiático. Es decir, una guerra comercial que terminó teniendo repercusiones, porque lo que hace justamente una guerra comercial es encarecer los precios a nivel internacional. Y eso es lo que vimos justamente en el periodo en el que Donald Trump fue presidente y se enfrentó al gigante asiático. Pero no solamente al gigante asiático, sino que la política de comercio exterior de Donald Trump era mucho más proteccionista, porque él quería proteger justamente la industria estadounidense. Nuevamente, nadie está juzgando en este video si eso es positivo o negativo. Es simplemente lo que decidió hacer Donald Trump para proteger a su industria. Pero eso sí tuvo una consecuencia concreta, que es una restricción al comercio internacional cuando se tratan de las dos principales economías del mundo. Y ojo, las dos principales economías del mundo son también nuestros dos principales socios comerciales, China en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar. Por ejemplo, interesante lo que dice Jorge Espada, socio director de Valoro Capital, que cree que justamente este nivel de nerviosismo e incertidumbre en los mercados internacionales se va a prolongar hasta noviembre de este año, que serán las elecciones en los Estados Unidos. Habrá más nerviosismo. Trump, por su misma forma de ser, genera incertidumbre por su estilo de gobernar, por sus actos impredecibles. Su estilo populista generará inquietud y al final el dólar se aprecia porque es la moneda de refugio internacional. A ver, puede sonar paradójico, dice Espada, pero las tensiones en política internacional, que es lo que se espera de un eventual gobierno de Trump, solo ocasionarán una mayor demanda del dólar como activo refugio. Y es verdad, y también es paradójico, porque claro, uno dice, ¿cómo si se está generando menor crecimiento, el precio del dólar, que es la moneda en los Estados Unidos, se va a fortalecer? Porque no solamente es la moneda en los Estados Unidos, sino que también es la moneda refugio que todos utilizan en el mundo, nos guste o no nos guste. Entonces, ninguna otra moneda tiene ese nivel o ese atractivo como lo tiene el precio del dólar. Entonces, cuando los mercados están muy nerviosos, cuando nadie sabe qué va a pasar, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, lo que sucede es que la gente compra dólares, las empresas compran dólares, hay mayor demanda de esta divisa y a mayor demanda, mayor precio. Ya lo vivimos aquí cuando justamente Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales. El nerviosismo, el temor genera que la gente quiera refugiarse en lo que ya conoce y la gente se refugia, los inversionistas se refugian en el dólar. Por eso es que está subiendo en este momento y por eso, según señala Espada y otros analistas, lo más probable es que veamos este nivel de tensión, nerviosismo y presión al alza, al menos hasta noviembre, hasta que haya mayor claridad de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, hay un factor que está ayudando en el Perú, al menos en julio, a que esta presión no sea tan fuerte, y que es la demanda de soles de parte de las empresas. ¿Cómo es eso, Omar? Bueno, a nivel local,
julio es el mes del pago de gratificaciones. Y no solo gratificaciones, sino que además las personas, los trabajadores, debido a leyes que se han aprobado en el Congreso de la República, pueden solicitar su CTS o pueden solicitar sus fondos de AFP. Es decir, hay mucha demanda de soles en este momento y lo que tienen que hacer las empresas es vender sus dólares, cambiar sus dólares por soles para poder justamente entregar gratificación, CTS, AFP. Eso está generando que justamente hayan corrientes que se chocan. Por un lado, el temor en los mercados internacionales que impulsa al alza el precio del dólar y por otro lado, la demanda de soles de parte de las empresas para pagarle a sus trabajadores que está presionando hacia abajo más bien al precio del dólar. Por eso es que vemos que el alza no es tan significativa. Y además tenemos un Banco Central de Reserva muy activo que constantemente está interviniendo en el mercado para tratar de frenar esa tendencia o para tratar de frenar tendencias abruptas del precio del dólar, que es lo que hace nuestro Banco Central. No fija un precio del dólar, lo que hace es tratar de aligerar la tendencia, que no se vaya tan rápido hacia arriba o que no se vaya tan rápido hacia abajo. Es lo que vamos a ver en las próximas semanas y es lo que vamos a ver en los próximos meses. Pero tanto analistas nacionales como analistas internacionales coinciden que las presiones al alza van a continuar para el precio del dólar en los siguientes meses. Sin embargo, usted también tenga cuidado de estar timbeando con el precio del dólar porque así como le dicen que puede subir muchísimo, también pueden ocurrir otros factores que empujen hacia abajo al precio del billetito verde. Es muy complicado saber o apostar en cuánto se ubicará el precio del dólar, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Así que mejor a no estar jugando con el precio de esta moneda, sobre todo si se tratan de sus ahorros.